Hola con todos. En el episodio de hoy vamos a hablar con Renata Nieto. Ella es artista conocida como La Torre. Ella y Shuzu, su productor, tienen el proyecto La Torre, que es un proyecto de electropop con matices, con tintes andinos. La verdad, para mí es un proyecto súper bacán. Es uno de los proyectos más bacanes que he descubierto a través de plataformas nuevas de música ecuatoriana. Y creo que la conversación estuvo súper interesante. Ellos utilizan el barroco como inspiración tanto de su música como de su estética. Se puede ver en las capas y capas de producción, de diseño sonoro que utilizan. Y nada, les dejo el episodio que está súper interesante. Bienvenidos todos de nuevo a este episodio nuevo de Punto de Fuga. Hoy estamos con un proyecto que la verdad me interesaba desde que conocí el proyecto conversar. Hoy está con nosotros Renata Nieto, ella es La Torre, un proyecto de música independiente con un sonido increíble. Gracias por venir, Rena. No sé si es que le puedes a la gente que no te conoce un poco, darle un poco de contexto de tu proyecto para poder arrancar. Claro, gracias Santi, gracias igual por tenerme en tu espacio. Yo soy La Torre y vengo haciendo electropop con sonoridades andinas y bueno, que tiene que ver con fusionar un poco géneros tradicionales o formas musicales tradicionales con elementos quizás más modernos, podría decirse, quizás más Ujú. nuevos, y también de otros géneros como el hip hop, el pop mismo y claro, con lo electrónico. Qué a lo bestia. Sí, la verdad es un proyecto que yo había conocido, creo que yo les conocí a ustedes en la fiesta de la música, no recuerdo qué año, en Cuenca, que tocaron como con un par de amigos con la máquina Camaleón, que yo estuve con ellos en esa gira, fuimos a Cuenca y creo que fue la primera vez que les escuché. Claro, ese era Y mi anterior increíble. proyecto, ese era Ah, Eva. ser en... Ok, ok. Pero de hecho somos dos personas que integrábamos de ese mismo proyecto, somos La Torre. Entonces, ajá, sí, Ah, esa era increíble. yo Claro, misma. desde ese entonces se sentía como mucho la idea clara que tenían sobre esa sonoridad que describes ahorita. Entonces, nada, es increíble. Es increíble porque la verdad como yo he hecho como creo que después de eso comencé a entender, a buscar tu música, a buscar la música que estaban haciendo y me di cuenta que tenían este mestizaje que todos estábamos buscando tanto en, no sé, como en frentes gráficos, los diseñadores, la gente con la Mm, ropa. Y en la música mucha gente con sus ideas ya venía como tratando de sonar de una forma. Y siento que tu proyecto, o sea, esta es como mi opinión personal, se convierte como en el epítome, así como la caracterización más grande de la materialización de ese sonido, porque está súper bacán, súper bien hecho además. qué bueno ¿De que dónde te viene guste, eso? sí. Tiene que ver con esto que tú dices para mí del mestizaje, como quizás uno como artista siempre se está preguntando como cuál es mi identidad, qué espacio me corresponde en esta sociedad que habito. Y a veces siendo mestizo es difícil responder eso, ¿no? Em, entonces, para mí, lo primero era como partir de esta música que no fuera netamente tradicional, netamente indígena, netamente afro, pero sí que reuniera un poco de todo ese mosaico que un poco componía las referencias musicales que yo había tenido. Entonces, creo que en La Torre lo que se ve son como destellos de todas estas culturas que se van como uniendo. Y partió de eso, partió totalmente de entender un poco como, a ver, soy mestiza, cuáles son las referencias que he tenido, también he sido muy influenciada por música del resto del mundo, entonces em, partir de crear desde ese lugar, no tanto ni siquiera desde haciendo un estudio sociológico Ujú. simplemente, sino también dejando fluir esas cosas que siempre has escuchado, hacerlo de una forma muy intuitiva, que creo que al final eso es lo más importante cuando compones, que venga como de un lugar casi visceral. Y Claro, bueno, es pues totalmente de eso acuerdo. fue saliendo. Incluso por más que trates de academizar tu origen, va a salir a la superficie lo que eres realmente, ¿no? A veces solo lo que dices, todo lo que consumimos en la vida, en el diario vivir, tarde o temprano se refleja. Entonces, me llama como un Sí, montón la atención esto que dices, como que cuáles eran tus orígenes, tal vez, como cuando decides
estudiaste música, ¿verdad? O producción musical. ¿Cuándo decides como tomar estos caminos ya como en tu juventud, digamos como en tu adolescencia? No quiero decir juventud, somos jóvenes todavía. Entonces, como cuando éramos adolescentes. Eh, como que cuando te saltas al abismo a decir como quiero este camino para mi vida. Ajá. Pues fue una decisión que me tardé un poco en tomar porque yo lo que siempre cuento es que yo no vengo de una familia de artistas, o sea, Ujú, más allá de que a mi papá le parecía importante que tengamos algo de educación musical cuando éramos niños, pero hasta cierto punto solo como cultura general y por la importancia que tiene desarrollar esa sensibilidad alrededor del arte. Em, pero él mismo, él lo hacía más bien porque él no tuvo esa oportunidad de niño, él nunca tuvo como un acercamiento al arte. Entonces él quería que nosotros tengamos, pero él no sabía mucho por dónde guiarnos, mi mamá tampoco. Entonces mi primera opción en realidad fue estudiar derecho, a pesar de que igual yo venía ya ujú. cantando algunos años en la adolescencia, había tocado piano, flauta traversa, pero nunca fue una opción para mí dedicarme profesionalmente a esto. Entonces yo estudié derecho, a la mitad de derecho dije como no creo que voy a poder vivir sin hacer música, o sea, creo que me voy a, o sea, pasarán los años y me voy a arrepentir de no hacer esto ahora. Entonces, yo sí terminé derecho, mientras estudiaba derecho, cogía clases particulares de música, de canto, de teoría musical, y ya cuando, ni bien egresé, o sea, literalmente fue al día después de, de haber egresado, me inscribí en la facultad de música Ujú. y ahí empecé como a ya sumergirme realmente en lo que es vivir como un artista que hace toda la diferencia al momento igual de componer, como ya que tu vida gira en torno a eso. Qué Em, bacán. sí, un poco así fue el Tú proceso. estuviste en la UDLA, ¿verdad? O en la Yo San estuve en la Francisco. UTLA, Es ajá, que eso es lo interesante como de, también como, a ver, como para ponerle en contexto tal vez a gente que no es de Ecuador o de la ciudad. No hay muchas opciones al momento de estudiar como carreras de música en la ciudad y la UDLA y la San Francisco son dos universidades con este contexto. Y creo que la UDLA venía como mucho más alineada a la idea de entender los mercados nuevos, los sonidos así es. nuevos, la digitalización de la música. Frente a lo que hacía la San Francisco, yo no conozco del todo, pero como más la academia del jazz y como la sonoridad de un instrumento, ¿no? Entonces Ujú. eso se siente en luego te voy a ir contando, no sé por qué estoy hablando en plural, pero te voy a ir contando ciertas experiencias que yo he tenido con ustedes y cómo ha sido, se ve ese reflejo como, esa influencia como del mundo actual, muy bacán. Entonces, verás, cuéntame, tal vez en esa edad, ¿qué escuchabas? O sea, tal vez, ¿de dónde venía ese sonido, esa búsqueda de algo propio? ¿Qué te gustaba? Am, a ver, si te refieres como a qué escuchaba que desembocó en estos proyectos, bueno, primero que nada, en realidad la música ecuatoriana sí es algo que ha estado de alguna forma presente, porque yo siempre viví en ciudades pequeñas, en la parte rural, siempre tuve como contacto con la música tradicional, sobre todo indígena. Entonces fue como volver a escuchar eso. Recuerdo que en ese entonces escuchaba mucho, además, Papá Roncón, escuchábamos el disco de Alex Alviar, Ujú, sé que es ecuatorial, y nos dedicamos también como a comprar discos viejos, vinilos viejos, como para un poco también entender esas sonoridades vocales, por ejemplo, que para mí estudiarle, por ejemplo, a Carlota Jaramillo fue como algo que me aterrizó un montón a lo que hago ahora, porque en general en la música latinoamericana hay muchas voces graves en mujeres, muchos ujú, contraltos, y yo soy soprano, entonces no me hallaba, no sabía por dónde empezar ok, en esta exploración con lo tradicional. Y el rato en el que llego a Carlota y canta como súper agudo, me sentí súper identificada. Y de ahí escuchábamos Arcade Fire, ujú. escuchábamos Son Lux, escuchábamos Nine Inch Nails. James Blake siempre ha sido también como una referencia en ese sentido. Em, y sí, creo que un poco escuchábamos todo y luego veíamos qué pasaba al momento de componer, como solo dejábamos, yo creo que uno es como una especie de filtro, o sea, como o un embudo. Llegan un montón de referencias y lo que sale al final, Claro, cuando comienzas a ese intentar a buscar tu sonido, ¿no?
O sea, comienzas como a decantar todo lo que absorbiste Sí. Yo creo que visualmente, no solo cuando sonoramente, comienzas, yo creo que así es el proceso en general, diría yo. a lo bestia. Igual, como que tu primer release ya con La Torre es en 2018, ¿verdad? Sales Sí. como con Ujú, esta idea que por ahí ya nos saltamos como en el tiempo un poco más al proyecto. Y desde que tú sacas el primer single o sacan como la primera pieza sonora, también viene acompañado de una estética, como una estética ujú, súper poderosa. Entonces, quiero entender un poco eh, el contexto de estas ideas, como que tú ya tenías en tu mente que tu proyecto iba a ser como que así de sólido desde el inicio, porque se siente así, como algo muy trabajado desde el inicio, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú ves ujú. algo, una pieza como de diseño, como la fotografía, el cover image de lo que estás presentando, y es igual calidad de lo que estás escuchando, sí te hace pensar un poco de, están firmados, ya son famosos, ¿qué está pasando? Entonces se sintió súper pro cuando yo vi la primera vez. A ver, sí, sí hubo un montón de planificación detrás y yo quería que se viera así. Yo en ese entonces recuerdo que tenía trabajos de derecho que yo retomé porque por mucho tiempo dejé el derecho y cogí esos trabajos de derecho para poder pagarme el gusto de hacer algo visual que me resultara interesante. Entonces fue como de esas cosas que todo mi sueldo iba para allá. Ujú. Iba en un carrito viejo, así como que al trabajo con todos los abogados que además se veían como súper fancy, y yo en mi carrito viejo, pero no entendía por qué, porque era porque mi sueldo iba todo hacia estas cosas. Pero sí, es algo que sí lo trabajamos mucho, pensamos un poco como... em, teníamos primero la música y decíamos como, ¿a qué nos suena esto? O sea, para mí algo que era importante era retratar un poco esa majestuosidad que tú sientes cuando estás en las montañas de los Andes, esa grandeza, ese horizonte súper eh, amplio de cuando estás en la cima de una montaña Ujú. y a la Como vez esa también inmensidad, ¿no? Como esa inmensidad. esa forma de, Sí. como medio poética de, no sé, como esa brutalidad medio Ujú. religiosa inclusive, ¿cachas? Como esa deidad. Sí, Es increíble, es sí, increíble. y eso, claro, o sea, podía haber tomado dos caminos si querías representar eso. El uno era irte como a lo más indígena, que respondería a, claro, el hecho de que las comunidades indígenas en Ecuador viven en la parte andina, pero como te decía antes, yo no quería caer en el tema de apropiación cultural ni de tomar elementos que realmente no me pertenecían netamente, si bien me influenciaban, no me pertenecían. Entonces dije, ok, como mestiza, ¿qué me pertenece? Y me acordaba de la casa de mi abuela. Mi abuela siempre decía, esto es muy chistoso, pero mi abuela siempre decía que yo me parecía al arcángel Rafael. Entonces tenía ahí, yo todavía tenía la estatua esta del arcángel Rafael de mi abuela y dije, bueno, si me parezco a esto y toda la vida me han dicho eso y estoy muy rodeada de todo esto barroco. De hecho, si te fijas, mira este closet. Es como, Claro. se ve más pequeño de lo que realmente es, pero es gigante y tiene unos brocados así. Y estas cosas eran de mi abuela. Entonces, pero estoy ahorita en la casa de otra persona. Entonces, se me hacía como un poco lo natural unir esas dos cosas, como la sensación de grandeza de lo andino con esta sensación de poderío también de lo religioso, que al final acaba no siendo solo religioso, sino que permea toda la cultura ecuatoriana. Sí, 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 me parece increíble. O sea, leí en algunos entrevistas, algunos reportes que te habían hecho que no realmente no eres como, no tienes como una inclinación muy fuerte religiosa, pero sin embargo, ese simbolismo te entiendo totalmente, porque a ver, nosotros, quieras o no, fuimos criados con leyendas de Cantuña y el Diablo y un centro histórico que Ujú, es conocido por ser hiper barroco. Entonces, por eso mismo es lo que yo siento, como cuando tú propusiste esto, era como, para mí el lenguaje perfecto, la evolución de ese lenguaje colonial quiteño como que a un nuevo proyecto, porque muchos lo hemos intentado en distintas áreas y si bien hay proyectos interesantes, siento que para mí como que la torre junta muy bien eh, esos elementos con la, vuelvo a decir esto, como la hiperproducción, porque igual son barrocos incluso para mí, son barrocos incluso en la producción del track, porque totalmente. Sí, sí, lo porque queríamos así.
ajá, yo escucho por primera vez Puñales. Y cuando me puse esa canción que es un cover, ¿verdad? Ujú. Pero es como una reversión de una canción. Dije, he escuchado algunos covers de muchas personas que cantan pasillos y vamos a escuchar, pero simplemente como, no sé, como simplemente las distorsiones de voz y capa sobre capa sobre capa, te eriza la piel, o sea, es como un sound design que viene para mí de una escuela de entender esos recursos digitales. Entonces, muy bacán. Sí, y bueno, eso se lo agradezco a Shusu, a Alejo Mendoza, que con él hemos hecho toda esta exploración y fue un trabajo largo como definir cómo queríamos que fueran los arreglos, cómo queríamos que fuera el diseño sonoro. Sí, fue un proceso largo. O sea, yo sí me demoré un buen tanto como ya en lanzar lo que teníamos, porque nos demoramos tanto en el primer track, que era el que un poco iba a definir el concepto, ¿no? Que tú puedes tener en la cabeza y decir, sí, yo quiero algo ecuatoriano con electrónico y medio barroco, pero hasta que no está en el track, o sea, hay miles de formas de hacerlo, pero hasta que no llegas como a pulirlo en este crafting, sigue siendo una idea que podría ser mil cosas también, ¿no? O sea, que cada uno lo va a aterrizar de una manera distinta. O sea, si yo te doy esos parámetros a ti, seguro saldrá algo diferente. Entonces, hasta que quede como nosotros nos imaginábamos, sí nos demoramos un buen tanto. A lo bestia, ¿y cuánto tiempo trabajaron como ese primer track? O sea, hablas de que la torre son dos personas, tú y Shusu, dices, ¿verdad? Sí, digamos que la torre soy yo, pero, o sea, mi nombre, pero en el fondo no sería lo que es a nivel sonoro si no fuera por Alejo. O sea, eso es Ok, real. Ajá. Entonces, para mí es bacán. como ¿Y como que importante. cuánto tiempo les tomó como conceptualizar ese primer track y decir, listo, el proyecto está, salimos? Ajá, a ver, desde la conceptualización, que fue cuando yo hice mi tesis, porque dije, bueno, si tengo que hacer una tesis, voy a aprovechar para ir Ujú, asentando estas ideas y escribirlo, hasta que lanzamos, sí debe haber sido, te juro, un año y medio. O sea, entre que yo hacía canciones, no funcionaba mucho, ninguna me gustaba tanto, y entre que grabábamos, entre que el Alejo probaba cosas. Y la verdad, si te digo, a veces extraño tener ese tiempo para darle ujú. a una sola cosa y experimentar, que es algo que voy a hacer este año. O sea, guste a quien le guste, me tomaré el tiempo que quiera para hacer la siguiente música que se vendrá. A lo bestia, qué bien. Sí, o sea, hay obras que se demoran, no sé, 10 años en salir y no necesariamente tienes que estar como ligada a la inmediatez que el medio te pide ahorita, ¿no? Creo que muchos Ujú, artistas tal vez como que se sienten un poco frustrados con la idea de que ciertas normativas ahora implican que tengas que sacar cada mes un track o mantenerle como con videos, que al final es el mundo en el que vivimos, pero si tu obra ujú. requiere más tiempo, totalmente entendible que lo detengas. Sí, yo creo que sí, es difícil igual como decir no voy a hacerlo de la manera en la que se supone que debería ser, porque eso implica muchas cosas, como que en este mundo, además en el que tiene que haber visibilidad de cosas todo el tiempo tienes que estar mostrando algo en tus redes, todo el tiempo tiene que estar, la gente tiene que ver tu cara lo más seguido posible para Ujú. recordarte porque hay demasiado contenido. Em, entonces, claro, sí me cuestiono como, bueno, ¿y qué pasa en estos periodos? Yo sí me he dado igual como que a ratos, igual periodos de tiempo en los que estamos trabajando en otras cosas, pero claro, sí, es una cosa que asusta, que dices como, ok, el tema de esta visibilidad, ¿qué vamos a hacer con esto? Pero sí siento que justo eso es un poco lo que está pasando ahora en general, que ya nadie tiene mucho tiempo para explorar y por eso en general la música se parece mucho entre sí y es un Ujú. peligro súper grande eso, ¿no? Porque yo también puedo hacer una canción en una semana, pero no sé cómo vaya a salir eso, me explico, o sea, también podemos producir en 2 días algo, pero yo no creo que llegues como a ese momento en el que sientes que lograste algo que tiene una identidad, o que puede perdurar, entonces sí, Claro, sí quisiera totalmente tomarme ese entendible, tiempo. ajá. Es como, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo, como que la industria está poniendo como ciertas normativas del juego, pero no necesariamente todos tienen que jugarlas así, porque, no sé, o Sí. sea, como hay otras Y, formas de jugar el ajá. juego. Sí, eso creo. A ver, yo sé que hay gente que puede ser brillante y que en verdad en una semana te saque algo increíble. O sea, hay esa gente sí existe totalmente.
pero uno tiene que saber también respetar sus maneras de hacer las cosas. Yo siento que soy un poco más lenta, entonces que necesito ese tiempo. Y hablábamos también, justo hablaba con Pedro Bonfín de Lola Boom, y él me decía como, ¿por qué deberíamos nosotros como proyectos ecuatorianos regirnos por las leyes de la industria musical en un país en el que no hay realmente una industria musical? Y el Pedro lo tiene tan claro porque él ha hecho su proyecto y ha levantado su proyecto en base a sus propias reglas. Y eso a mí me parece fascinante porque tiene un montón de gente que le apoya, una comunidad súper grande de fans, eh, y tiene un proyecto que es sostenible en el tiempo. O sea, que no es una cosa de que me volví viral hoy y mañana ya nadie sabe quién Ujú, soy. ujú. Eh, Hay como un cariño súper especial que tiene la gente y tuvimos esta conversación hace unas pocas semanas y me pareció Es que interesante. sí, yo siento, yo no le conozco en persona a él, sin embargo, le conozco al Techo, el Felipe, el Wipipe, bueno, le conozco desde que éramos niños casi, y como que toda esa escena, yo también como que les conozco mucho a la escena indie ecuatoriana, fui parte en un momento, y lo que puedo decir, como con respecto a lo que dices, es que yo vengo de una escena como mucho más pesada, digamos, como la música pesada que sucede en la ciudad de Quito. Y lo que me da a mí como lección de esa escena que siempre digo, y esto de hecho lo hablé con el Mauro Samaniego, porque nosotros, su proyecto The Pound, La Máquina Camaleón, Totem, nació como de la escena cuando yo tenía mi banda que era como más emo core, digamos, en ese entonces, como más emo, del Valle de los Chillos. Y era una cuestión de que las verdaderas escenas para mí se gestan en el underground. Y ese Ujú, nicho que te acompaña como que puedo ver ahorita, lo que tú dices de Pedro, que tiene esta comunidad que le respalda no solo por su música, sino como porque es un componente activo de esa comunidad. Al menos él, yo veo que él propone como incluso hasta política, eh, ujú, pero ujú, tranquilamente te puedo decir como el Felipe, la máquina, también ha sabido evolucionar como con el tiempo ujú, ujú, y siguen como haciendo sus propios proyectos. Entonces sí es algo que tiene mucho sentido lo que dices para mí, como no ujú. jugar bajo las mismas reglas de ese mercado que no está en Ecuador Sí, siquiera. es que no puedes, o sea, no tienes majors aquí en Ecuador. Creo que hay como una pequeña agencia, recientemente se creó una pequeña agencia, pero no es que tienes majors, no es que tienes aquí sedes de Spotify, como pasa en otros países, o de Amazon Music, o cosas de ese tipo, que a mí me sorprende mucho cuando voy a España y veo esas cosas, porque para nosotros es como, no, o sea, no tenemos ni idea de que ciertas cosas existen. Em, entonces, ¿por qué habríamos de jugar en las mismas reglas? O sea, con las mismas reglas. A mí eso es algo que me ha resonado mucho últimamente. Y también eso te invita a, como artista a entender que tu camino va a ser distinto del de otro artista, del de otras personas. Entonces, como no basarte tanto en fórmulas, creo yo. Espero no estarme equivocando. Bacán. Eh, Chévere, volvamos como un poco a la idea del proyecto que tienes, a la idea de la torre. Tú sacas después de sacar algunos singles, llegas con un EP de 6 tracks que se llama Orillas. ¿Cuánto tiempo te tardas en eso? Sigues en la misma sonoridad, sin duda. Yo siento como una evolución acá, como Mm, a sonidos como ya que definiste como mucho más tuyos. En el otro era como mucho más hacia el lado del pasillo, siento yo, como incluso las melodías de voz. Y acá ya ujú. experimentas, siento yo que se nota como mucho más ya tu estilo refinado. ¿Cómo, cuál es tu, no sé, tu apreciación sobre tu EP, sobre el Orillas? Interesante que lo percibas así. Em, A ver, siento que Orillas fue un EP que hablaba sobre el luto y un poco sobre la resiliencia, entendida dentro del proceso de luto. Sí, un poco, no me gusta tanto esa palabra resiliencia hoy por hoy, pero entendida dentro del proceso de luto sí es algo importante. Y me permitió algo y que yo quería era como realmente, al menos de los primeros tracks de ese EP que abordaba ese momento de la pérdida, ese primer momento para mí era muy importante llegar como a esa profundidad del sentimiento de la tristeza y de la nostalgia, que era algo que me propuse explorar y que también siento que tiene mucho que ver con la música ecuatoriana, porque de alguna forma siento que la música de la sierra tiene mucho de esta nostalgia y de esta melancolía. Entonces fue como,
un buen camino por donde partir. Y en ese entonces sí estaba explorando también en lo visual con cosas más experimentales, como por ejemplo en la puesta en escena usaba vestuarios que estaban como muy inspirados en la danza Buto, por ejemplo, y cosas un poco más tostadas, como que en ese momento empezaba a salir la inteligencia artificial, ya exploré igual en las Con las portadas como imágenes. Ujú. con las imágenes y habían imágenes fuertes como esta imagen que hice para Despojo, que es como un cuerpo Ujú. del que se desprende una arena roja que no sabes si es sangre o es arena, pero, pero en este momento me estaba tripeando eso. Qué bacán. Igual, esto acabas de mencionar una parte interesante que yo quería también hablar, y es como la puesta en escena. Cuando tú tienes un proyecto, llamemos como de una complejidad grande a nivel de producción, cuando lo escuchas, ¿cómo transmite de esa misma intensidad en vivo? O sea, porque no es simplemente, puedes mutar los formatos seguramente y tener como una sesión acústica, algo con solo piano, pero cuando quieres transmitir el concepto poderoso de tu, no sé, como de tu identidad como artista, ¿qué tan complicado se te hace llevar tu proyecto a la puesta en escena? Ujú. Eso es algo en lo que quizás es lo que más trabajo nos ha costado, porque una cosa es armarte un set para un videoclip Ujú. en el que la mitad de las cosas son falsas. O sea, a lo mejor tú ves un vestido súper increíble. Mentira, son telas enrolladas alrededor del cuerpo, pero ya en vivo no puedes hacer eso. Claro, Em, ves las pinzas cogidas aquí, no ves las pinzas exacto, cogidas ajá, atrás. ahí como agarrado con pinzas, con alfileres, pegado ahí como sea, porque al final es una toma que es muy corta, pero ya en vivo tiene otra complejidad. Entonces siento que este año fue justo lo que nos veníamos proponiendo desde el año anterior, era como solidificar eso, o sea, como lograr llevar la experiencia que la gente tiene cuando ve el videoclip al en vivo. Ok. Entonces, claro que tiene su complejidad, o sea, como que hay un equipo de gente que nos ha ayudado, por ejemplo, la persona de vestuario, que es Fernanda Bertero, ha estado trabajando muy de la mano conmigo, hemos hecho escenografía, ya hemos podido trabajar como un set de luces, que igual esto lo hace Alejo Mendoza, sincronizadas, que eso era algo que soñábamos con hacer, pero no habíamos Ujú. tenido el tiempo, pero finalmente pudimos hacerlo. Tener como toda esta puesta en escena que va de la mano de varios elementos. Entonces, sí ha requerido bastante esfuerzo y bastante tiempo. Pero antes de poder hacer todo eso, algo en lo que sí me parecía importante enfocarme era en mi presencia. O sea, pensando, ok, Ujú. si no tenemos ningún solo elemento más en el escenario, que esa presencia sea lo suficientemente fuerte, que al final es un poco lo que yo trato de evocar en los videos, ¿no? Quizás no es una fuerza eh, salvaje, pero sí es una cosa imponente para mí era importante que solo quedándome quieta, solo en quietud se pudiera sentir como esa proyección de la energía. Entonces, creo Totalmente, que es que el claro, camino es como un es por show que ahí. incluye como distintos niveles de apreciación, o sea, no solo musical, obviamente la música es, creo que el alma y el otro es el cuerpo, o sea como la puesta en escena, porque no he tenido el gusto de ver en vivo, he visto algunos videos, pero entiendo, y esa ha sido como una duda que yo tengo en mi cabeza, como cómo llevas un proyecto de este nivel siendo independiente, cubrir con gastos, cubrir con el lugar, porque también siento que implica no tocar en todo lado, o sea, porque necesitas ciertas, no sé, como ciertas facilidades como para que tu proyecto se vea bien, ¿verdad? Sí y no. A ver, sí, definitivamente que hay ciertas condiciones técnicas bajo las cuales no tocaría y punto. Sí he rechazado shows por eso, pero también algo que nos propusimos este año era, ok, quiero que tengamos una escenografía y un sistema de iluminación que donde sea que estemos, al lugar al que vayamos, nosotros podamos montarlo y el lugar se transforme en este universo de Bacán. la torre. Entonces, si nos llaman a una sala pequeña, donde además hay trago y hay bebidas, que de pronto, por la puesta en escena que estamos proponiendo y que es algo montable fácilmente, se convierta en el universo de la torre inmediatamente. Entonces, ese era como uno de los objetivos principales. Al Entonces, oeste. sí, si bien hay escenarios que son más favorables, también estamos preparados para montarnos en otros espacios. Ajá. Oye, tal vez ustedes, bueno, no sé, ¿alguna vez les han hecho como la comparativa a tu propuesta, a tu disco, con, lo digo porque yo lo siento así, no quiero
molestar o ofender, pero a mí se me hace como muy el mal querer de Rosalía, como muy bien interpretado. O sea, Es como, curioso porque justo empezó a salir como en el mismo momento y yo decía como, Dios, no. pero me parece increíble a mí porque, a ver, perdón, sigue, luego te digo lo que pienso. Cuéntame Sí, tú. quizás un poco hay como una diferencia en el personaje, como algo, una cosa de fondo, y yo creo que es que quizás como yo le he conceptualizado a mi personaje, es que a mí me interesa que sea como algo que te evoque un poco esto del realismo mágico y como algo sublime. Ujú, Para mí es importante que sea un personaje que no habita necesariamente este mundo. Entonces, siento que hay un poco más de este halo de irrealidad, mientras que en cambio Rosalía puede compartir elementos porque es que además nuestra cultura viene mucho también de lo español, ujú, entonces inevitablemente hay ciertos elementos que se van a repetir, pero siento que ella también se va más hacia lo urbano. totalmente. eh, ajá, entonces O sea, sí. a mí sí, yo te digo como mi lado, o sea, claro, solo como de consumidor de ambos discos. Yo, claro, después de escuchar El Mal Querer, para mí sin duda se pone como en evidencia un nuevo estilo de hiperproducción, porque ese Ujú, disco suena todo, o sea, tú oyes con audífonos y simplemente oyes todas las capas que es hicieron. maravilloso. Es Ujú, increíble ese disco, es ujú, sorprendente. Entonces, claro, después de esto, como que inicia esta etapa de post pandemia, creo que fue o pandemia o pre-pandemia, pero en los últimos 10 años, ujú, de hacer visualizers de cada track y viene como con un concepto visual. Como tú marcas, este personaje se le ve evolucionando en distintos momentos, como con un concepto muy sólido y de repente, claro, yo también como que siento eso en la torre y me parece increíble porque, a ver, yo soy diseñador y siempre digo como que está bien ver referencias, no digo que sea su caso, pero es como, para mí está totalmente bien referenciarse cuando aporta tu estilo. Y yo siento que aquí para mí fue perfecto eso. O sea, si escucharon ese disco y lo consumieron y luego les salió esas ideas, es un proceso de creatividad hermoso porque está ahí. Para mí son dos álbumes que están como en el mismo universo sonoro, visual, y no ujú. necesariamente el uno es, no sé, como referencia exacta del otro o copia o nada. O sea, para Ujú. mí son dos posturas increíbles, diferentes, pero que conviven en un universo Sí, yo creo increíble. que sí, un poco responden también a quizás los recursos tecnológicos con los que se hacen, quizás también las referencias de ella, ¿no? O sea, al final yo te digo, amamos a James Blake, ella tiene un feat con James Blake, o sea, Ok, ok. entonces, claro, seguro que hay muchas cosas que se comparten, también hay otras cosas que no, y eso es lo interesante, y creo que justo en el tema artístico, la diferencia está en los pequeños matices, como que eso es lo que un poco construye tu identidad. Sí son como los bloques grandes de, ok, soy ecuatoriana, ok, también esto, pero creo que esos pequeños matices son los que hacen como la diferencia entre una persona y otra. Porque al final, si todos hiciéramos solo como, ok, me rijo a lo ecuatoriano, un poco todo se parecería, pero el cómo tú matizas de eso, el cómo tú vas a matizar, el cómo yo voy a matizar eso, es lo que Ujú. hace un poco la diferencia. Y creo que un poco Sí, 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 eso, sí. y es bacán porque para mí, o sea, los comparo, los pongo como en el mismo lugar, porque siento que es un disco que, o sea, más que un disco, tu propuesta, tu EP y tu música es música que tiene como un nivel pro, ¿me cachas? O sea, es como que sí hay como ligas, y siento que la liga sonora en la que están está sonando como muy pro, o sea, como muy arriba, como muy Gracias, qué gran bueno. producción. Sí, porque te cuento acá una experiencia que me pasó recién. Yo tengo un amigo acá en Los Ángeles que es un crack. Él hace, bueno, él tiene como una agencia donde hacen música inédita para clientes, para marcas y hace música para Apple. Básicamente su empresa ha creado como el lenguaje sonoro de Apple. Entonces, Ujú, todo lo que esté sonorizado por Apple lo hizo él, bueno, y su equipo. Entonces, un día estaba en su estudio, estábamos escuchando música, él es argentino, y comenzamos a hablar de compartir música, escuchemos, él me enseñó una artista argentina que venía como con un matiz tal vez de esto, como de referenciar ciertas matices indígenas y matices mestizos, y simplemente yo me acordé,
que había escuchado La Torre y que me pareció increíble cuando escuché con audífonos. Y estábamos en una sala que él tiene como una sala Atmos, en donde diseñan como el Qué hermoso. sonido para ajá, IMAX. Es una estupidez, estábamos ahí. Y claro, veníamos de escuchar temas de hip hop, de rock, que claro, entiendes como la producción que hubo y dices, ah, mira lo que hicieron. Y de repente solo pusimos un track de La Torre y solo mi amigo se quedó helado y así, los pelos así eléctricos. Y solo me Qué dijo, hermoso. brother, ¿qué es esto? Y claro, el otro día nos quedamos locos, escuchamos. Yo también como que escuchar así, solo me quedé con los pelos de punta. Era increíble escuchar ahí. Y Qué ahí dije, bien, qué uff, hermoso. tengo que, tengo que escribirte para ver si quieres conversar, porque es increíble. Qué Y no, hermoso. y después de eso, el Tommy solo ha estado, el otro día le vi y me dijo, mira, estoy en repeat en este artista. Y es una bestia Qué bien. porque ahí tal vez me surge esta pregunta de cómo sientes el público internacional, o sea, fuera de Mm, Ecuador, cómo le ha ido al ujú. proyecto. Bien, yo creo que ha sido muy lindo justo tocar en otros lugares y que la gente pueda conectarse, ya sea con la música o con la puesta en escena. Es que yo en verdad sí creo, a riesgo de sonar cursi y cliché, pero es verdad que la música no tiene muchos límites. O sea, creo que la experiencia emocional para la gente trasciende el hecho de que tú seas de un lugar u otro. Aun cuando pudieran haber ciertos, no sé, iba a decir como barreras cuando eres de otro lugar, que no diría que me ha pasado, pero aun cuando eso pudiera existir, yo creo que dura unos pocos minutos hasta que la gente se conecta, hasta que das este primer golpe con la música y luego ya al final todos son humanos. Entonces esa experiencia emocional trasciende en realidad cualquier cosa. Ujú, A lo bestia. ¿Cuántos, o sea, ustedes han tocado fuera de Ecuador? Eso no tengo ujú, como muy claro. Han tocado varias veces fuera de Ecuador. En sí. Europa, en... ¿cómo ha sido esa Mm, experiencia? O sea, ¿en algún lugar llevaron como el mismo formato o tal vez tuvieron ujú. que reducir el formato de presentación? ¿Cómo fue? En el show, usualmente los que viajamos somos solo dos, Alejo y yo. Entonces, en ese sentido, sí ha sido reducido, em, porque para hacerlo factible y para poder quedarnos allá un tiempo viajando y Ujú, todo, ujú, sí, sí era necesario, pero en realidad ese es nuestro formato base, ¿sabes? Como a ujú. veces siento que no hace falta más porque somos las dos personas que estamos en la creación del proyecto. Entonces, que más bien a veces me cuesta incluir a otras personas porque ya tenemos como nuestro universo y Ujú. como traerle a alguien dentro de ese universo toma un tiempo. Entonces, la verdad que en ese sentido ha sido como suficiente, yo creo. Y la verdad, ahorita me emocionaría viajar con el show que tenemos ya hecho de este año, porque ahora sí ya tenemos esto que te contaba, esta escenografía que la pensamos para que sea portable, el desarrollo del vestuario, el desarrollo de la luz. Esta escenografía hace proyecciones también en las paredes. Entonces, quisiera ver si es que hay una diferencia entre cómo estamos presentando el show ahora y cómo fue antes. A lo bestia. O sea, no quiero caer en el cliché de la pregunta de qué tan fácil o difícil es vivir de la música en Ecuador. Ujú, Ustedes como que tienen otras fuentes como de ingreso para moverse. O sea, este no es tu ujú, proyecto central. Y eso es como una realidad en el Ecuador, ¿no es cierto? Que sucede, como que muchos artistas necesitan buscar cómo sostener su proyecto desde otro lado. Como tú ujú, decías, o sea, en tu caso siendo abogada, sostenías esto. ujú. Eh, ¿Ves el proyecto, o sea, ves el proyecto sosteniéndose solo a futuro? ¿Cómo ves esos pasos que quisieras, a los que quisieras llevarle al proyecto? Bueno, ahora la verdad que el proyecto sí es como mi principal ocupación Ujú, y tengo ahí como actividades que hago adicionales unas 3 horas al día, pero el resto del tiempo es para el proyecto. Entonces, pero ha sido un proceso, ¿no? O sea, llegar a esto, como no fue siempre así, te decía, empecé siendo abogada, después daba clases de canto como muchas horas, ahora hago talleres o cositas como más que me ocupan menos tiempo, pero igual yo sí creo que en Ecuador, a ver, no sé, es que de mi experiencia sí creo que es más fácil incluso que vivir en otros lugares, porque al final siento que los costos de la vida aquí son un poco más manejables. O sea, por ejemplo, ahora ujú. estamos Sí, con sí, el plan sí. de que eventualmente vayamos a vivir a España.
y veo una realidad tan distinta para los músicos allá que están tratando de empezar por el mismo hecho de que solo pagar un piso es una cosa demasiado extrema, Ujú, de que lo que cuesta la vida versus lo que gana la gente es también, no es así como increíble como uno creería. Entonces, más bien me asusta un poco eso, ahora que posiblemente vayamos para allá, ver qué va a pasar. ujú. Pero claro, para mí es importante que esto sea sostenible en un punto, pero siempre y cuando eso no implique sacrificar lo artístico. Entonces, por eso Ok. hasta cierto punto incluso prefiero tomarme tiempos en los que, ok, eh, esto es lo que pensaba yo hacer a continuación, pero a lo mejor coger, o sea, darme un tiempo de tener horas para componer y hacerlo con calma y con paciencia para que salga algo interesante, algo que tenga sustento y paralelamente a eso sí tener un trabajo que me permita vivir, pero no agobiarme con el hecho de tratar de exprimirle a mi proyecto por cosas de donde a lo mejor no hay como, pero también eso lo estoy pensando por este cambio de planes que tengo a futuro, Ujú. pero, pero sí, yo sí quisiera, Claro, como sí considero entregarle igual. todo tu enfoque al proyecto como para que siga dando los siguientes pasos. Sí, lo que sí considero es que sí es importante el dinero. O sea, a veces uno como artista puede ser como más bien renuente a eso, pero encontrar ese equilibrio entre lo artístico y el dinero es importante porque al final, para tú poder crecer, sí necesitas tener un capital que te permita hacer inversiones como justo, ok, quiero hacerme un videoclip que se vea así. Entonces, como, Sin sí, duda, tener eso, si sí. no, las posibilidades Y se de hecho limitan. creo que, o sea, bueno, no sé el entendimiento total, pero de hecho creo que esa sería la tarea de un label, así si es que existiera en Ecuador, como firmar artistas como para darles ese soporte de nosotros cubrimos con estos gastos hasta que saques de estas partes, ¿no? O sea, alguna vez escuché Mm. una entrevista de algún artista que básicamente los record labels ahorita son bancos dirigidos a bandas, o sea, que te hacen esos préstamos como para que tú puedas devolverles en algún punto. Pero básicamente son Sí. bancos o cooperativas en donde el artista puede pedir cierto dinero para ejecutar proyectos. Sí, y un poco así fue como mi relación con Warner Chappell. Yo estoy firmado con Warner Chappell de España, no la disquera, Ujú, sino la editorial. Pero claro, en un punto sí nos dieron como algo de dinero, que aquí en Ecuador ese dinero es mucho más de lo que sería allá en España. ujú. O sea, nos rendía para mucho más. Y sí fue como un poco un alivio, nos permitió comprar algunas cosas para nosotros ejecutar la producción del disco y cosas así, pero no siempre puedes depender de eso y está bien tener un trabajo paralelo. O sea, yo siempre me acuerdo de una entrevista que que dio él a Minus, en la que Ujú. ella contaba que todo bien con tener un trabajo paralelo. No, hay un poco este mito de que tienes que 24/7 ser artista y hasta cierto punto a mí me parece agobiante. O sea, dejas de tener vida en un punto, ¿sabes? Como que la Ujú. experiencia de hacer otras cosas fuera de la música, que la música puede ser muy absorbente, de pronto sin darte cuenta ya es tu mundo entero, vives para ensayar, para grabar, para Y subirte al también tal escenario. vez viene como de ese lado de, que yo también lo he pensado, como de asumir que todos los artistas que viven de la música son los artistas que están gigantes, que esos Ujú. son los únicos que están viviendo de la música. Claro, Sí, como que con exacto. esa idea de los millones, de lo que sea, de lo que implica bajo el concepto capitalista ser un artista de éxito, cuando yo Ujú, siento que hay como un abanico de posibilidades de artistas, de músicos que pueden generar sus ingresos desde muchos otros frentes, que ujú. a veces como tal vez por idiosincrasia mismo de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, sentimos que el único que vale la pena es el mismo artista y tienes que ser el más famoso, pero no entiendes que tal vez, no sé, eso siempre termino diciendo, pero este ecosistema de la música se sostiene como con muchísimos otros seres, no solo con el artista. Sí, y bueno, eso creo que no pasa solo en Ecuador, creo que es una Ujú, cosa que pasa en cualquier país, que tú dirías como, ah, sí, o sea, es que si no está en todos los canales de televisión, en todas las radios, no está viviendo de la música, pero no es del todo cierto. ujú, Em, correcto. entonces, hay muchas formas de lograrlo y claro, es una vez más, solo como para desmitificar este tema, ¿no?
de cómo es la música en Ecuador, que no digo que sea fácil, en ningún lugar es fácil, también eso es una cosa que yo me di cuenta viajando y conociendo la historia de otros músicos, en ningún lugar es fácil ser músico, pero un poco para desmitificar, a mí me parecía muy loco porque, por ejemplo, en España tener unos 200.000 plays al mes es nada, porque tú tienes además competencia con Rosalía, con, no sé, con artistas súper grandes. Pero en Ecuador, con eso, tú no solo que vives de la música, sino que tienes una comunidad de fans súper fuerte. Interesante. Ujú. Ajá, o sea, de verdad se mide, o sea, a veces uno mide las cosas como muy fríamente por los números, pero no sabes todo lo que hay detrás de esos números. Entonces, un artista con esos números en Ecuador seguramente es un artista que sale a la calle y todo el mundo se toma fotos con esa persona. Por ejemplo, con el Felipe el Camaleón. O sea, tú sales a comer con el man y tienes que esperar a que se tome las fotos con no sé qué. Y muchos artistas así. Entonces, la relevancia que tiene alguien con esos números en Ecuador es mucho mayor que lo que podría tener quizás alguien con esos mismos números en otros países. Entonces, Claro, es que eso igual es hablas muy como del loco. demográfico de un país, de un lugar. Bueno, obviamente tal vez hay lugares igual o más pequeños que Ecuador que tienen artistas grandes, pero claro, hablando de lugares con industria, es lo mismo. O sea, hablar de Estados Unidos, los views, o sea, los views en Ujú, YouTube o los plays en Spotify, es mm, absurdo. O sea, eso también yo siempre pienso. O sea, como ahora tener un canal, yo pienso tal vez como llegar hasta ciertos números, pero compararme con, no sé, Ibai, no sé quién, quién es Mr. Beast o algo así, como ujú, que ujú, es como debe ser el 1% o el 0 punto lo que sea por ciento de la gente que hace ese dinero de esa plataforma. Entonces, ujú. sí hay como entender desde otros lugares. Pero de aquí Sí, me sí, parece chévere entender también esto de, tú dices que estás como firmada por Warner España, ¿no es cierto? O sea, es Warner como Chappell una España. Eres el publishing, Warner Chappell digamos. acá. Y de ahí también como que me parece interesante ponerlo en evidencia que ustedes salieron en un feature de la Rolling Stone en español. ¿Eso tuvo alguna relevancia para ustedes en otros países en donde este tipo de plataformas, la Rolling Stone llega, no sé, sintieron como un tipo de cambio en eso? Y también me parece bacán hablar de que ahora un tema de la torre va a sonar, es parte del soundtrack de una película de A24, que es increíble. O sea, A24 viene produciendo películas increíbles los últimos 10 años. Entonces, ¿cómo sientes eso? No estoy segura de qué responder. O sea, es que a veces siento que en la música las cosas, a veces llegan oportunidades o cosas que de pronto te cambian la vida de un Ujú. momento a otro, pero creo que en general lo que nos pasa a la mayoría es que son pequeñas cosas, pequeños hilitos que después se van entretejiendo entre ellos y luego no sabes bien qué fue lo que causó el impacto. Por ejemplo, yo no sé bien cómo mismo es que llegamos a estar en la película de Pablo Sorrentino. No sé cuáles de las cosas que hemos hecho hicieron que pues, ¿Cómo fue ese desembocáramos en proceso? eso. ¿Cómo le llega a ustedes la notificación de que están en el soundtrack de Ujú. Parténope, se llama? Bueno, Es, primero te piden permiso, ¿no? Entonces, ujú. meses de meses hasta que salga, o sea, como los contratos y que las dos partes acuerden, que no sé qué. Em, y claro, también sí era como muy, muy, muy loco porque Em, habíamos estado en España, mentira, en Italia por primera vez unos 2 meses antes de que nos llegara la notificación, pero estuvimos solo de paseo, o sea, nada de trabajo. Ujú. Nosotros normalmente siempre viajamos por trabajo y ahí aprovechamos para pasear, pero esta vez fue así como paseo totalmente. Y quedamos encantados, regresamos a la casa, empezamos también a descubrir un poco más como del cine italiano, que es una referencia súper importante en general para el cine, pero fue como que lo atrajimos, o sea, fue medio extraño porque Ujú. luego de 2 meses de que mientras estábamos en Italia nos hablaban un montón de Pablo Sorrentino y nosotros, ay, qué chévere Pablo Sorrentino. Y 2 meses después nos llega este mail en el que nos decían como, oigan, ¿quieren estar en la siguiente película? Y yo así como, ¿es en serio? O sea, qué raro, o sea que no entendía nada, como fue muy extraño, pero la verdad creo que fue un proceso orgánico. Según entiendo, simplemente la persona que hizo el soundtrack dio con nuestra música en Spotify y pasó. No sé si es la historia real, pero eso me dijeron ellos. Bacán. Y de eso tienes como algún, o sea, obviamente contrato como que permites por derechos que suceda, pero ustedes ven Sí, como algún rédito en eso adicional de la exposición. O sea, como que les sí, pagan claro, algo. te pagan, no, Ah, imagínate, ok, si ok. no, ja, claro, sí Claro, o te sea, pagan. o sea, no sé,
en esas atmósferas, no sé si era como el uso tu música, pero te doy exposición o algo así. No, y sinceramente no sé si haría un trato de ese tipo. Ajá. O Sí, si en sí. general trato de no hacer un trato de ese tipo, porque casi nunca, bueno, a veces sí, sí podría ser que sea así como increíble, pero casi nunca están así como te dicen, ¿no? Como, ah, te doy disposición y vas a ganar un montón de... Es mentira, o sea, para mí sí es como, mi Claro. trabajo tiene un valor, tienen que pagarme por eso. A lo mejor llegamos a algo que sea conveniente para ambas partes, pero sí creo que como artista es importante no caer en esto de te estoy haciendo un favor y te doy exposición, o Claro, sea, totalmente, totalmente. no. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es Ujú, interesante lo que dices, ajá, porque, no sé, como que eso ya define como bastante el concepto del proyecto como tal, o sea, hacia dónde quieres moverle y cuál es la intención de venta, de comercialización, de materialización del proyecto. Entonces es a lo ujú. bestia. Oye, Sí, es aquí que yo tal creo vez que no es como, sí, sostenible. Ujú, sí, sí. Decía que no es sostenible y respetar esos límites, porque es ya de por sí es una carrera que es agotadora, es cansada, es de mucha perseverancia, y si conjuntamente con ya el peso normal de tener que levantar un proyecto, además viajas en malas condiciones, llegas a tocar en malas condiciones, no te pagan por lo que haces, te quemas, pero al rato, y después ves estos típicos músicos que tienen 50 años y están súper amargados porque la música les ha sido ingrata y yo siento que no quiero llegar así. sí, Ujú, es una buena reflexión. Quiero volver un poco a la idea de tu proyecto como tal, de la torre. Vienes como haciendo música bastante tiempo ya. Y quiero volver al tema visual, a la conceptualización de los covers que vienes haciendo, porque sin duda para mí, desde el lado gráfico, hay imágenes que me parecen súper, o sea, puntualmente una, cuando yo la vi, es la imagen que comencé a compartir entre amigos, decir como, mira esto, y escucha, y escucha. Es la de Yo te espero, que ujú, ¿cómo conceptualizan eso? Tal vez viene del lado de la persona que tomó la foto. ¿Cómo trabajas esto como con el equipo? ujú. De modo general siempre llego con lineamientos como bastante claros al momento de, o sea, como al momento en el que me junto con la gente, pero sin duda que mucho de esto fue idea de Omar Hidalgo, que es el fotógrafo que hizo todo esto. Y es curioso porque él es venezolano, pero me pareció tan interesante que, claro, como alguien que viene de afuera, está mucho más atento a algunos detalles de lo ecuatoriano que uno, porque uno ya los asume como normales. Entonces él tuvo como Totalmente. varias ideas, como de, sí, como él puede hacer esta comparación entre, bueno, en mi país es así y acá lo que me llamó la atención fue tal cosa. Entonces, un poco llegó con esta referencia de este volcán humano y dijimos, hagamos lo que es algo que quiero explorar mucho más, igual desde lo visual quiero hacer mucho más contenido desde ese lado, pero era también como uno de los conceptos era queremos que sea como una señal de humo, ¿no? Porque yo te espero habla de este amor en la distancia y de mandar un mensaje a alguien que está lejos. Entonces el volcán significaba también como una señal de humo. Claro, es que es increíble. O sea, todas tus portadas vienen cargadas de un simbolismo que le aporta al proyecto un montón. O sea, yo sin duda vi eso. La foto me parece una foto increíble. Ahora que dices lo de las señales de humo, no lo vi así. O sea, yo lo interpretaba como mucho más del lado de que, no sé, le llamamos Taita Imbabura. Bueno, no sé si es Taita Imbabura, mama, no sé, pero Sí, Taita Tati Mama, Mbabura. Ujú. Taita Imbabura, mama, ni sé qué. Mama Y es como esto. Cotacachi, Mama Claro, Tungurahua, exacto. sí, Entonces es ajá. como simplemente para mí era como un agregar como un detalle más de este folclore ecuatoriano de eres como una deidad unida a la montaña, como que para mí, como esta caracterización de lo que siempre decimos, como mama esto, taita esto, Y rumi y sí, cosas así, totalmente que palabras tiene en que ver con quichua. eso. Ujú. Totalmente que tiene que ver con eso. Y además algo que siempre hemos buscado es que esa referencias al ecuatoriano no sea como tan explícita ni tan como en tu cara, como Ujú. muchas veces lo que se entiende como ecuatoriano es como tomar los tejidos que tienen estos patrones específicos, que está bien, o sea, no digo que no, porque eso sí es muy parte del Es ecuatoriano. que yo justo No queríamos eso, o eso. sea, lograron refinar el arte. Y sabes que yo tengo un proyecto ahorita como visual que va por ahí,
creo que por eso me siento tan identificado como con La Torre, porque yo he venido explorando esto de sentir esa ecuatorianidad no en tu cara, ¿sí? Sino como yo ponía como un escenario ficticio de qué hubiera pasado si es que la colonización no detenía ciertos procesos como de refinamiento de artes y llegábamos como a experimentar en ciertos artes como a un nivel un poco más elevado. Y siento que eso sucede como a nivel visual y a nivel sonoro con lo que están haciendo. Entonces por eso me vuelvo y vuelvo como a este tema porque me pasa cuando Sí, veo. Y sí, o sea, igual ya te mando si es que quieres algunas cosas que yo he hecho porque también sí, sí, estoy haciendo seguro, algunas seguro, cosas ajá. digitales. Entonces Me muy encanta lo bacano. visual, ajá. Sí, Sí, qué y de bien. ahí hay también como que a mí, a ver, no quiero comparar, pero luego se me hace como inevitable comparar con cosas que digo, wow, ojalá hayan escuchado esta banda porque siento que van por ahí, no sé, ¿me cachas? Y hay como una banda que a mí, cuando era chamo, me voló la cabeza como de música electrónica, que se llama I Am My Who Am I o algo así. Claro, obviamente, obviamente. ¿Sí has escuchado? Obviamente les amamos desde siempre, o sea, realmente el Ok. Alejo es el que me introdujo a todo eso, pero claro, o sea, me vi todos los videos, Es me que parece imagínate, fascinante. yo siempre que vi un video, desde la primera vez que vi un video de La Torre, dije, yo creo que han escuchado esto y han visto, porque Sí. es increíble. Simplemente es como la idea de su proyecto, bueno, ese proyecto es nórdico, entonces es como una idea nórdica de un proyecto visual tan rico. Y eso te Ujú. digo, es como, para mí es como inevitable la comparación, porque son dos proyectos de súper buena calidad, con conceptos muy similares, entonces muy bacán. Sí, 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 sí que han sido una referencia para nosotros, desde lo musical, desde lo visual, ajá, amamos, Sí, amamos. era una tostadez de esos videos, es increíble. Sí, 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 es sí, brutal. pero ajá, como que todo el guión, el performance de Jonah Lee en los videos, es impecable, Claro, no yo puedo también me decir otra acuerdo, cosa. desde que comencé a ver eso en la universidad y de repente no sabías por qué los nombres de las canciones eran solo letras. ¿Por qué este se llama T? Ajá, ¿Por qué este se llama Y? Tratan de decir un mensaje y luego, uff, sí. no, También mucha creo que en droga ese ahí. momento, en ese entonces, bueno, no sé si es solo mi idea, pero yo creo que en ese entonces sí había un poco más de espacio para la experimentación. Sí había un poco más de espacio para hacer ese tipo de cosas y que la gente fuera entendiendo, pero no sé, capaz, no sé si estoy segura de eso, pero siento que Ujú. no sé si es que hoy por hoy la gente está dispuesta a tanta tostadez, pero que para mí sí era como algo increíble. Claro, O yo creo no que sé, ahorita el no, mundo no está, sé, no yo sé creo que qué el mundo decir. ahorita está como totalmente hiperexpuesto, ¿no? Entonces, por eso también en tendencias culturales y en tendencias sociales, lo contracultura ahorita es ser como más reservado. O sea, Creo que está esto que iniciando. dices es el asunto, porque mira, ¿cuál es el tema ahora? Hay tanto contenido que si tú no Ujú. tienes un nombre que sea fácil de recordar, que la gente pueda memorizar, no sé si funcione. Imagínate, ellos en ese entonces solo ponían un nombre así como una letra, un no sé qué. Eso no sé si a nivel de industria es como algo que la gente toleraría hoy por hoy, creo yo, porque tienes tanto más contenido que si no entiendes rápido de qué se trata algo, no sé si funcione. Pero esa es mi idea en este momento, no estoy segura tampoco. Sí, yo también creo, hasta que llegue una nueva ola con el sonido que estábamos esperando tal vez o que el mundo necesitaba y rompa el paradigma de lo que está sucediendo ahorita, Y que es igual, como... ojo, sí, sí, dime. Ujú. No, no, sí, No, yo solo iba a iba a decir, cerrar no eso. digo que no haya buena música, o sea, hay música increíble y siempre en No, todas las no, épocas ha increíble. habido música Ujú. increíble. Más es el cómo se mueve un poco el mundo ahora, que creo que a veces no da cabida para cierto tipo de cosas. Sí, o sea, yo siento eso mismo que dices, o sea, era una sensación distinta decir como, oye, escucha este género, o escucha yo recuerdo como, escucha esta canción de Ujú, rap, o escucha este trapero, y en un punto alguien que estaba en la misma que tú decía, ah, está bueno, pero ahora siento yo que le dices a alguien, oye, escucha esto, y en vez de decirte voy a escuchar, te dicen, ah, y tú escucha esto, porque yo también tengo ujú, como un cromo que intercambiarte, porque todos ujú. cachamos lo mismo ahorita. Entonces, como, Sí, sí. Entonces, lo que yo te comparto ya no es, no sé, pierde un poco la fuerza, el valor, porque todos tienen algo por recomendar ahorita. Entonces, sí, sí. es, es un mundo, es un Es un mundo mundo hiperexpuesto. extraño, sí, ajá. Por eso sí me parece importante como buscar.
cada uno como artista buscar su camino, porque ya hay tanta gente haciendo un poco lo mismo y basándose en estas mismas normas y que creo que es importante como más bien aterrizar hacia tu comunidad, qué es lo que necesita, qué es lo que comparte contigo. Yo creo que ahí está el asunto, como que más bien hasta cierto punto quiero pensar que el sentido de comunidad se va a reforzar frente a todo lo tecnológico que está pasando, como volver a esto, lo más humano, que es algo que hemos tratado de rescatar mucho en estos shows, que a pesar de que son muy tecnológicos, en los shows tratamos siempre de que la tecnología esté al servicio de la experiencia humana, pero yo creo que ahí está el asunto y ahí es donde, al menos en mi caso, yo siento que he visto algo que pasa. Sí, yo leí como recién un artículo que salió o New York Times o LA Times fue, pero decían como que los líderes de comunidades son los nuevos influencers. Entonces se decía Ujú, como ojo a esto, porque la gente que gestiona como comunidades desde un lado mucho más cercano al humano es la nueva ujú. tendencia como esto de realmente influenciar, de mover proyectos. Entonces me parece interesante lo que dices. Yo creería Creo que que sí. aquí, Ujú, ajá, creo que es interesante tal vez solo eh, poner un poco en evidencia, tal vez conversar de este tema que lastimosamente les pasó hace unas semanas, en donde en su estudio entraron a robar, no sé cómo fue exactamente, no sé si quieres compartir un poco como para ujú. evidenciar lo que está pasando en el país, en el mundo. Ustedes tenían su estudio, supongo, cargado de todos sus equipos de toda la vida y nada, sufrieron Así este es. robo. ¿Cómo fue? Sí, bueno, fue algo un poco, fue súper fuerte, estamos todavía procesando porque esto no fue hace más de 2 semanas, a lo mucho. Y claro, nosotros de alguna forma siempre escogimos vivir en Ibarra porque es donde estábamos viviendo, hasta cierto punto incluso por el tema de la seguridad. Pero resulta que era un feriado, no estábamos ni nosotros ni ninguno de los vecinos, claramente ya sabían lo que había dentro de la casa y fue como que se bajaron cuatro, o sea, tuvieron que pasar por cuatro puertas diferentes para llegar y lo hicieron, pero, o sea, destruyeron candados, rejas, todo y fue súper fuerte llegar y encontrar toda esa destrucción y encontrar vacío, imagínate, porque literal, esa ha sido como nuestra inversión en todos estos años. Y, y bueno, fue fuerte, pero también lo que te comentaba antes fuera del set era que fue muy loco como nuestros amigos músicos, otros artistas de la escena, inmediatamente nos salieron con soluciones, como, ok, hagamos un concierto en el que estemos, como hagamos un festival, en el que estemos varios proyectos para apoyarles, gente de medios de comunicación, influencers, nos han estado ayudando también. Entonces, como más allá de lo que pasó, de cuánto realmente se vaya a recuperar para mí, el darte cuenta de esa comunidad que construyes, que no son solamente los artistas, sino también los fans, es lo más valioso, porque es lo que yo te decía, o sea, al final es la comunidad que te sostiene en todo sentido. A lo bestia, sí. Creo que más que nada por eso traigo el tema a colación, porque me habías dicho eso y creo que es súper importante conversar de eso, como el lado real de el respaldo de tu comunidad en estos casos y como dices, o sea, Ujú, se hace como, se pone en evidencia el trabajo que has venido haciendo años, pero desde otro lado, ujú, como se ujú. juntaron con amigos. Entonces, nada, igual a la gente si ve esto, yo creo que podemos moverle también. El concierto es el 11 de septiembre del 2025, no sé qué día cae, pero es 11 de septiembre, Un jueves. jueves. Ajá, bueno, sí, hay un eventazo, igual voy a tratar de compartir. Pero sí, increíble, me parece lo rescatable de esta situación, no sé, Ujú. como el respaldo de esa comunidad, bien bacán. Sí, total. Sí, para mí eso es como lo que nos queda finalmente como país, ¿no? Como esto de sentido de comunidad, que a mí ese término me parece muy interesante y es pensar también en el otro. Siento que hay muchas cosas que Ujú, no estarían pasando en este momento también en el país si es que mm, se hubiese pensado no solamente en el beneficio de uno, sino en el beneficio del resto y en cómo eso iba a impactar a la comunidad. Esto hablando un poco del tema de todo lo que está pasando con el narcotráfico y de cómo eso ujú. ha permeado las instituciones públicas, desde el tema de cómo se ha articulado la corrupción, que tiene que ver justo con, ok, pienso primero en mi beneficio, luego
en lo que realmente, cómo vaya eso a influir en el resto, que al final es mi ecosistema. O sea, también uno piensa que, eh, a ver, es importante entender la función que uno tiene dentro de ese ecosistema y que si ese ecosistema está dañado, por más de que tú tengas muchas cosas, al final no sé hasta qué punto vale la pena. Entonces a mí sí me parece importante como un poco meditar sobre eso. Bacán, chévere. Creo que tal vez con esto vamos cerrando. Quisiera saber, me parece chévere como al menos cuando hablo con artistas, músicos ecuatorianos, de entender si en su proceso de crecimiento musical en la escena hubo una banda o un proyecto, o sea, banda, o sea, solista, o sea, no sé, proyecto visual, lo que sea, que te hizo, digamos, tener fe en la escena. O sea, como decir, Ujú, no puedo creer que esto esté sucediendo acá, qué bacán. ujú. Sí, hay como distintas bandas que para mí fueron eso cuando yo era adolescente, con un sonido tal vez como más fuerte, pero dije, me parece increíble lo que está haciendo estas personas. Mm, a ver, al día de hoy, estoy tratando de pensar, de acordarme. Creo que el disco de Alex Alvear, el Ecuatorial, sí fue como una de esas cosas que cuando yo tenía unos 20 lo iba escuchando en mis audífonos por la calle Ujú. y me reconectaba tanto con nuestra cultura y tiene esta sensibilidad, me encantaba. Sí, yo creo que eso fue en su momento algo que me marcó mucho. Ujú. Qué bacán al oeste. Sí, totalmente. Sí, creo que nada, ahí podríamos por ahora dejarle al podcast. Muchas gracias. Creo Ujú, que siempre dejo como abierta la puerta tal vez para un episodio 2 por si en algún punto sacas algún nuevo disco, podemos conversar como de la sonoridad como tal, o algún otro tipo ujú. de proyecto, podemos conversarlo. Pero nada, creo que la gente que Sí. llegó hasta este punto que le siga a la Rena, que siga a la Torre, que vayan al concierto del 11 de septiembre Ujú. y apoyen sus escenas locales, supongo. Sí, solo me encantaría agregar que vamos a sacar un siguiente EP que es Jardín Secreto, que es en lo que hemos estado trabajando también. Ya hicimos una gira sobre el EP, todavía no ha salido y no sabemos cuándo saldrá por el tema de los equipos que no tenemos, pero estén atentos porque igual eso Jardín se viene Secreto, pronto. Sí, a lo ajá. bestia. ¿Cuántos Ujú, tracks presentan en este P? ¿Han ujú. sacado Van a ser alguno? 6. Ok, no han Van sacado a ser single 6 de y este sí, sí, todavía. ya salió. Yo te espero. Árbol y Uy ya salieron y ya lo pueden escuchar. Entonces sí, eso ya está fuera. A lo bestia. Muchas gracias, Reina. Cuídate mucho y nada, gracias por el tiempo y Gracias, seguimos Santi, ahí. igual a ti. No te desconectes todavía, ¿ya? Ok.